El grupo de opinión Soy Ciudad presenta Geopolítica Tecnológica. China contra Estados Unidos. La batalla por el control mundial. Conferencista Mauricio Morales Moreno. Jueves 10 de abril, 10 de la mañana. Sao Paulo Plaza. Inscripciones en el WhatsApp 3104261892. En CTX. Informe especial. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a Informe Especial en CTX. La situación de seguridad en el país, las decisiones de la presidencia en torno a la seguridad y la defensa nacional requieren un análisis detallado por un especialista en la materia, una de las personas que en Colombia más conoce de seguridad y defensa. Coronel Luis Alberto Villamarín, bienvenido a Informe Especial de CTX. Muchas gracias, Jaime. Muy amable por la invitación y un especial saludo para la audiencia. Coronel, comencemos por el tema de los aviones Gripen que tienen incertidumbre a la ciudadanía. Esos aviones, muchos dicen, no han tenido bautizo de fuego, es decir, no han sido probados en combate ni nada por el estilo, y ahora el presidente dice, no, es que como yo hice negocio con los suecos, entonces los norteamericanos están molestos y por eso salieron a decir, la secretaria de Estado salió a informar esa conversación con Petro aquí en Colombia. Pero hablemos de esos aviones Gripen. ¿Sí son los necesarios para Colombia y satisfacen las necesidades en materia de defensa aérea para nuestro país? Pues nunca en defensa hay una respuesta total, porque siempre los retos serán superiores a las realidades. Suecia está recién incorporada a la OTAN y hace parte de las fuerzas de combate con estos aviones, que es lo que tienen ellos disponible. O sea que sí pueden tener una aplicación. Colombia requiere una especial particularidad en el tema de la aviación por el mismo conflicto y por los temas de las armas que tiene Venezuela. Entonces habría que darle un poquitico de tiempo al tiempo para mirar más en profundidad las capacidades reales que tienen y las capacidades que compra Colombia, ¿no? Porque eso es como en los computadores, tienen una cantidad de desarrollos, pero no siempre se puede comprar con todos los desarrollos. Entonces vamos a ver con qué nos sale el señor Petro, pero ojalá que no nos vaya a resultar otro contrato igual de leonino al de los carrotanques de La Guajira. Sí, porque hablando de estos aviones se requiere toda la infraestructura de capacitación, de entrenamiento, de mantenimiento, o sea, es borrón y cuenta nueva, según leía hace algunos días de un experto en materia aeronáutica. Claro, no, eso es así. Además, porque ya el paquete se vende completo, no es que le venden la aeronave y por aparte no, eso está incluido todo eso y así funciona. Pero como le digo, el problema es que esos aviones hay que irlos actualizando, y es como cuando uno compra un computador, ¿no? Que dice, yo quiero comprar el Lenovo tal de tal característica, pero resulta que ya en el mercado hay 3 versiones más adelantadas. Entonces tenemos que ver qué tan adelantados son, y no que después que sí se puede, pero que toca decondicionarle y que toca agregarle un contrato de no sé cuántos miles de millones de dólares porque lo inicial no alcanzó, que es lo más probable. De otro lado, coronel, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía y de los expertos es la situación actual del aparato de inteligencia colombiano. Una situación que se ve en franco deterioro, en abandono y, ¿por qué no decirlo?, en una especie de desmonte del aparato de inteligencia que tienen tanto las Fuerzas Armadas como el Estado en general. ¿Cuál es su apreciación de la situación actual del sistema o del aparato de inteligencia en Colombia? No, claro, es evidente que el gobierno de Petro ha pretendido maniatar la inteligencia y las fuerzas militares, desarticularla, minimizarla, colocar un poco de gente que fue el M-19 en la Dirección Nacional de Inteligencia, ir concentrando progresivamente todo el trabajo de inteligencia al estilo de Maduro y de Correa y de todos los comunistas. Asimismo, el solo hecho de ponerse a pelear con Israel, que nos facilitaba la tecnología de punta, y ponerle problemas a Estados Unidos, que es el que nos facilita la información satelital sobre el narcotráfico y la guerrilla,
pues es evidente que por todos los lados quiere desarticularla, y con el llamamiento al servicio activo de 2 personas que ya no son, dijéramos, tan directos con la institución, sino que van a estar agradecidos con Petro, que los rescató de donde estaban, pues es muy difícil que la inteligencia vaya a funcionar por donde debe ser. Esta situación de inteligencia además se une a lo que pasó con la revelación de la información reservada cuando el tema Pegasus se une a poner unas fichas claves dentro de su contexto, dentro de su círculo de amigos. La situación que usted menciona con Israel, que nos deja una vulnerabilidad en sistemas de seguridad aérea, en los aeropuertos, nos deja con los Arpía en una grave crisis. ¿Cómo interpretar todas esas movidas que ha hecho Petro en torno al aparato de inteligencia? Es una de las tantas que ha hecho, ¿no? Porque él pretende desinstitucionalizar el país, él pretende generar un caos, él busca que no haya elecciones en el 26, que por el contrario, con esta convocatoria que está haciendo a la ratificación popular, a la consulta popular, de que las reformas desconozcan el Congreso de la República y que sea el pueblo directamente el que las apruebe. Son los pasos iniciales hacia una asamblea constituyente. Entonces necesita ir desarticulando toda la estructura del Estado, o del viejo Estado, como lo llama él, para una nueva versión marxista-leninista. Eso no es ningún secreto y es parte de esa cartilla que él y todos los de su especie siguen en Latinoamérica. Otro de los temas que merece análisis es el de la tal paz total, la fracasada paz total, que incluso copartidarios de Petro han dicho es un fracaso. Logra un acuerdo que dicen que es irreversible con un tal movimiento de comuneros del sur, mientras ya en Colombia tenemos disidencias de las disidencias operando y en guerra. Tenemos un ELN tremendamente fortalecido en por lo menos 12 puntos de la geografía nacional que están en guerra, eso sin contar el cañón del Micay y el Catatumbo. ¿Cómo ve usted la situación de violencia, de conflicto que hoy por hoy atraviesa el país? Paradójicamente, eso es parte del caos inducido, de la desinstitucionalización y de lo que a este señor le conviene, porque él quiere presentarse como víctima. Esta paz total de él no ha funcionado porque fue que Duque no fue capaz de desarrollar lo acordado en La Habana. Entonces, cuando él vino a hacerlo, son los ricos, son la derecha, son los militaristas, son los enemigos de la paz los que no lo dejan, entonces el país lo necesita. Pero además él sí pudo hacer una conmoción interior que le va a llevar maná, miel y desarrollo al Catatumbo, y ayer puso al ministro de Defensa que dijera lo mismo en Nariño, cuando esa conmoción interior no tiene nada que ver con Nariño, pero lo puso a que lo dijera. Entonces todo es como parte de un libreto elaborado por Petro y su maquiavélica imaginación en contra de lo que le conviene a Colombia y a favor del socialismo del siglo XXI. Síntesis: a Petro le conviene y le fascina que su paz total fracase, porque entre más le fracase, los responsables son otros y no él. El general Sánchez, el ahora ministro de la Defensa, ¿cómo ha sido recibido en las reservas, sobre todo en las altas esferas de las reservas activas en Colombia? Pues lo que se nota por las redes sociales que hay de distintos sectores, hay mucho cuestionamiento. Hay una solidaridad de fuerza por parte de los miembros de la Fuerza Aérea, están muy contentos porque él esté ahí, pero en otros grupos se nota que hay mucha insatisfacción, incertidumbre y rechazo a que permanentemente esté elogiando a Petro y no dedicado a sus funciones, o haciendo videos de TikTok, en los cuales aparece como un youtuber, como un influencer en las redes, y no como el ministro que se necesita al frente de los problemas graves. Pero habrá que darle un poco más de tiempo para poderlo evaluar mejor. Finalmente, coronel, ¿cuál es el panorama que si se dan las elecciones de 2026 y seguramente cambia de curso, o sea, el péndulo gira hacia el otro lado, va hacia el otro lado, qué panorama va a recibir el nuevo presidente en el tema de seguridad y defensa?
Yo diría que no solamente en seguridad y defensa. El problema que yo le veo a esto, Jaime, es que hay no sé cuántos candidatos, ya creo que van en 85 al día de hoy, y ninguno nos ha presentado un proyecto serio y creíble. Es más la candidatitis, el afán de ocupar los puestos, el afán de recuperar lo que perdieron, pues, en embajadas, consulados, nombramientos, contratos, nómina, presupuesto, etcétera, pero no de presentar al país una alternativa. Y este señor Petro, pues si pierde, se va a dedicar a destruir el país. Y en defensa y seguridad nacional, que es la pregunta específica, pues habrá que hacer toda una reingeniería, habrá que hacer una limpieza y desinfección de todo lo que se contaminó en el alto mando y buscarle un camino con base en un proyecto estratégico que hay que construirlo desde ahora, que es lo que tampoco se ve, porque en el caso nuestro de las reservas, que somos los que conocemos este tema, solamente nos buscan los politiqueros para decirnos que nos dan un aval y que les ayudemos a conseguir votos, o sea, más de lo mismo, y eso no conduce a nada. En este tema de 2026, con esa purga que adelantó Petro con su exministro de Defensa, Iván Velázquez, ¿sería posible, sería de buen recibo el reincorporar a esos generales que sacó por la puerta de atrás? Algunos incluso él mismo los ha llamado, como pasa con el director de la Policía Nacional. ¿Sería posible reincorporarlos para recuperar un poco la memoria institucional, las operaciones, la relación con la comunidad y con la sociedad en general que tenían las Fuerzas Armadas antes de la llegada de Petro? Creo que la solución podría ser diferente, ¿no? Claro, es mi punto de vista, es mi opinión. Conozco muy bien el ADN de las fuerzas militares y la policía. Una persona cuando se va, se fue. Puede ser la quinta, la novena maravilla, pero ya se fue. Entonces volverlo a uniformar y a colocarlo por encima de los que ya están no es muy conveniente. Pero sí es conveniente algo que no se ha hecho, que nos parece necesario, es contar con todo ese pensamiento, todo ese acumulado de experiencia y darles la posibilidad de que coadyuven a reconstruir lo que se está destruyendo y a diseñar unas nuevas estrategias en sinergia con el mando. Pero vulnerar el mando actual no, porque se convierte, que si los traen, es la repetición de lo que está haciendo Petro. Ya se vuelven amigos del mandatario y seguimos sembrando dentro de la institución algo gravísimo. Es que colocar al general Sánchez saltando por encima de un poco de gente le está dando el mensaje a los demás: no, pues usted no tiene que cumplir órdenes a su superior, usted hágase amigo del político y el político lo pone en ese cargo, y eso es politizar las fuerzas militares y acabar con la disciplina. O sea que mi punto de vista es que no llamarlos al servicio activo, pero sí aprovechar toda su sapiencia para que coadyuven a construir lo que está destruido. Para terminar, ¿usted cree que vamos a tener elecciones en 2026 y elecciones seguras, limpias y transparentes sin presión de grupos armados en Colombia? Muy difícil. Y todo lo va a marcar lo que ocurra con la consulta popular, Jaime. Porque Petro quiere que no haya elecciones. Él lo que quiere es que haya la consulta popular para que inmediatamente el señor Benedetti haga todo el negocio que tiene que hacer con los congresistas que aprueben la prolongación del periodo a 6 años y la constituyente que le permite eternizarse como él ha querido. Entonces todo depende de lo que pase con esa consulta constituyente, con esa consulta popular. Pero definitivamente le voy a la segunda parte de lo que usted pregunta. Las elecciones del 26, si se dan dentro del periodo normal, van a estar muy afectadas por la violencia, la corrupción, las dudas, y difícilmente se podrá pensar en que se hace algo bien hecho si la oposición sigue en ese ritmo de candidatitis y de egos y de superhéroes que se autocalifican. Coronel Luis Alberto Villamarín, muchísimas gracias por estos minutos para CTX. Le mando un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Jaime, con mucho gusto. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en el informe especial de CTX, la contundencia de los hechos. La contundencia de los hechos.